Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. En el Salmo primero dice así la santa palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta aquí la preciosa lectura de la palabra del Señor. Como todos bien saben, estamos escogiendo algunos de estos salmos, de estas joyas de la literatura hebrea, para meditar y estudiar algunos de estos salmos. No estamos siguiendo una serie del Salmo 1 al Salmo 150. Estamos simplemente escogiendo entre todo este gran tesoro del Salterio, escogiendo algunos de estos salmos para estudiarlos y ser edificados a través de la palabra del Señor. He puesto por título a este mensaje, a esta reflexión, el siguiente título: Solo hay dos caminos. Solo hay dos caminos. No hay tres, no hay dos y medio, hay solamente dos caminos. Ahora, el Salmo primero es un salmo anónimo. No sabemos quién es el autor, no sabemos quién escribió el Salmo primero. Lo que sí sabemos, amados hermanos, es que el Salmo primero es uno de esos salmos que los teólogos llaman salmos sapienciales, porque tratan acerca de la sabiduría según Dios, no según el mundo. Todos sabemos bien que encontramos ciertos escritos, ciertas obras que son de carácter sapiencial. Por ejemplo, el libro de Job es un libro sapiencial, ¿sí? Y aquí encontramos en el Salmo primero un salmo sapiencial, porque trata acerca de la sabiduría según Dios. Los llamados padres de la Iglesia consideraban el Salmo primero como una introducción a toda la obra, al Salterio. Comenta el pastor y teólogo John MacArthur lo siguiente, dice este autor: este salmo de sabiduría en esencia opera como una introducción al libro entero de los salmos. Su tema, dice John MacArthur, es tan grande como la Biblia entera, porque habla de personas, caminos y destinos finales. Amados hermanos, amada iglesia, estamos ante un salmo de instrucción con respecto al bien y el mal, y pone ante nosotros vida y muerte, bendición y maldición, a fin de que los que estamos aquí, los que escuchan este sermón, podamos todos tomar el camino recto que lleva a la felicidad y evitemos el camino que de cierto conduce a la miseria y a la condenación eterna. El Salmo primero presenta un claro contraste entre el hombre justo y el hombre impío, entre el camino del justo y el camino del impío. Y finalmente presenta el destino de ambos, el destino del impío y el destino del justo, del hombre piadoso. El Salmo pone en contraste las únicas dos personas reconocidas por Dios. En primer lugar, los piadosos, los justos, el creyente, que se caracteriza por vivir conforme a la palabra de Dios, se caracteriza por vivir en santidad, por apartarse del mal y del pecado. En segundo lugar, se habla de los impíos, que representan los caminos y el consejo del mundo. Además, estos impíos, en contraste con los justos, no conocen a Dios
no quieren saber nada de Dios, no viven conforme a la palabra de Dios. Más bien, viven según su propio criterio personal. Pero hermanos queridos, el Señor, este Dios vivo y verdadero, conoce y bendice con su gracia al hombre piadoso. Pero amados hermanos, los impíos, aquellos que han dado la espalda al Dios vivo y verdadero, no tienen parte en el reino de Dios. Ahora, en los primeros 3 versículos de este Salmo primero, vemos de que se describe, el autor sagrado presenta el camino y el carácter del hombre justo y piadoso. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, antes de seguir analizando este Salmo primero, es interesante notar que en el Salmo primero, así como en otras partes de las Escrituras, se habla del hombre justo. No sé si esto le suena un poco extraño, porque hermanos, uno puede pensar, uno puede objetar, ¿cómo que se habla aquí del hombre justo cuando en otras partes de las Sagradas Escrituras se dice de que no hay ningún hombre justo? Aparentemente parece una contradicción. Y sí es cierto que la Biblia enseña en otros pasajes que el hombre no busca a Dios, el hombre no quiere saber nada de su Creador, el hombre vive en el pecado, de espaldas a Dios. Y no hay ni un hombre justo en este mundo, en esta tierra. De hecho, el apóstol San Pablo, en su carta magna, Romanos capítulo 3, versículo 10, San Pablo expresa que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Cómo es que aquí se habla del hombre justo y piadoso? Tenemos que tener en cuenta, hermanos, el contexto en el cual habla el apóstol Pablo. En el contexto de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo presenta, describe, detalla, presenta lo que teológicamente se denomina depravación total del hombre. El apóstol Pablo, como vimos la semana anterior, estudiando el Salmo 14, en el capítulo 1 de Romanos, presenta a los gentiles como bajo la ira de Dios. Porque aunque conocieron a Dios a través de la creación de cielos y tierra, aunque el Dios verdadero se reveló a los gentiles a través de la creación del mundo, no obstante, los gentiles dieron la espalda a Dios y comenzaron a adorar a imágenes de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, y no dieron gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, dice la Escritura. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo presenta a los judíos que tenían el gran privilegio de que Dios se les reveló a través de las Sagradas Escrituras. Los judíos tenían la ley escrita en sus manos, tenían la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Conocían al Dios verdadero a través de las Escrituras. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel conocía a Dios a través de las Escrituras, no obstante, los judíos vivían como los gentiles, pecando contra Dios. Cometían los mismos pecados que cometían los gentiles. Y por tanto, Pablo describe que tanto judíos como gentiles, todos están bajo el juicio de Dios. Todos están bajo la ira de Dios. Todos están bajo pecado, porque todos han pecado contra Dios. Han transgredido la santa ley de Dios. Y en último lugar, en el capítulo 3 de Romanos, Pablo concluye de que todo el género humano están depravados totalmente. Ahora, en ese contexto, Pablo presenta al hombre corrompido totalmente por el pecado, depravado totalmente por el pecado. El hombre caído, el hombre separado de Dios, no posee una base de conducta justa que sea aceptable a los ojos de Dios. De hecho, el profeta Isaías, en el capítulo 64 de su profecía, versículo 6, expresa que nuestras mayores justicias son como trapos de inmundicia delante de este Dios que es santo, santo, santo. Por tanto, en ese contexto no hay nadie justo. Ahora bien, amados hermanos, en el contexto del Antiguo Testamento, por ejemplo en el Salmo 1, cuando se habla del hombre justo,
Justo es aquel que conoce a Dios y vive conforme a su palabra. Es aquel que conoce las Escrituras y la pone en práctica en su vida personal. De hecho, recordemos algo importante. La justificación siempre ha sido por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor. Dice el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 6, que Abraham creyó a Jehová. ¿Y qué dice el texto? Y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado delante de Dios no por sus obras, sino por la fe que puso, por su confianza que puso en el Señor. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, el justo es aquel que ha creído, que ha puesto su fe en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. El justo, en el contexto del Nuevo Testamento, es aquel que ha sido justificado ante el tribunal más sublime del universo, el tribunal de Dios el Padre. Y dice la carta a los romanos que el que cree en Cristo es justificado, es decir, es declarado justo ante el tribunal más sublime del universo, el tribunal del Dios vivo, verdadero, de este Dios soberano y creador de todas las cosas. Ahora, ¿cómo somos justificados? Sí, eso es algo producto de la gracia de Dios, pero el medio es la fe en Cristo. Cuando el hombre, la mujer, cree en Cristo como Señor y Salvador personal, al instante es declarado justo por Dios. Y aquí ocurre algo muy importante. Todos sabemos bien de que Cristo vivió una vida perfecta y sin pecado. Él es el único hombre con mayúsculas que cumplió la ley. Y esa justicia perfecta de Cristo es imputada al que cree. La palabra imputación en el griego implica de que es puesta a nuestra cuenta. La justicia perfecta de Cristo es puesta a la cuenta del creyente, de modo, amados hermanos, que Dios el Padre nos ve, nos contempla con la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Por tanto, el Padre nos ve justos delante de Él, aunque no somos justos. Ahora sí, podemos entender el hombre justo en el contexto bíblico. Es aquel que conoce a Dios y vive conforme a su palabra. Ahora dice la palabra, bienaventurado el varón. Aquí varón no se refiere simplemente o solamente al hombre, sino a la mujer, al ser humano. ¿Sí? Esa es la idea. Bienaventurado la persona, podríamos decir. Bienaventurado, como todos bien sabemos, es un término, en este caso hebreo, que significa algo así como feliz, dichoso, incluso implica un profundo gozo y contentamiento en Dios. El término bienaventurado aquí, en este Salmo 1, en el hebreo original, está en plural. Es interesante. Está en plural en el hebreo. Y se podría traducir así. ¡Oh, cuán felices! ¡Oh, cuán felices! El varón que no anduvo en consejo de malos. Ser bienaventurado, amados hermanos, es mucho más que ser feliz. Es gozar de una vida llena de la gracia y el favor de Dios. Ahora, en esta primera parte del Salmo, en estos primeros 3 versículos, vemos que se nos describe el camino. Camino en la Biblia tiene que ver con estilo de vida, ¿sí? No con un camino que lleva a un sitio, sino la forma de vida de la persona. Se nos describe el camino, el carácter de la persona justa y piadosa que vive según la palabra de Dios. Describe al hombre feliz, bienaventurado, que evita conformarse al mundo, evita conformarse al mundo no aceptando los consejos del mundo, no participa en las costumbres del mundo, no adopta la peor de las actitudes del mundo, que es la burla a Dios. El mundo se burla de Dios, el mundo se burla de la Biblia, el mundo se burla del Evangelio, pero el justo no adopta esas actitudes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El justo, el piadoso, se aparta del mal. No anda, no vive, no sigue la ética, no sigue la corriente de este mundo, no sigue el criterio de los hombres impíos. Aquí la palabra malos se puede traducir como malhechores y significa una persona que no se somete a ninguna norma. Es alguien que no se somete a nada,
sino que se deja llevar, se deja arrastrar por todo mal deseo. El hombre piadoso, el creyente, no sigue el estilo de vida que se opone a Dios y a su palabra. El creyente piadoso no sigue los principios mundanos, no toma el camino de los impíos, tampoco se sienta a participar en el corro de los burladores, aquellos impíos que se burlan de Dios y van en contra de Dios, son enemigos de Dios. Amados hermanos, el cristiano, el creyente que ha nacido de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios, aquel que está en Cristo, no se conforma al mundo, más bien aborrece el mundo. Yo os invito a una lectura en la primera epístola del apóstol San Juan. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 15 en adelante. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Esperamos a los hermanos que abran las escrituras. Dice así la palabra de Dios en primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremenda porción de las Sagradas Escrituras. Ahora, amados hermanos, aquí, en este contexto de Juan, de esta epístola, el término mundo, en este contexto, como muchas veces ocurre en los escritos del apóstol San Juan, no se refiere al mundo material, a este mundo que es creación de Dios. No se refiere al mundo. De hecho, en el mundo, aunque el mundo ha sido afectado por el pecado y vivimos en un mundo caído, no obstante, en este mundo que Dios ha creado, podemos disfrutar de muchas cosas que nos son lícitas en la libertad cristiana que tenemos en Cristo Jesús. Pero el apóstol Juan, cuando habla de mundo, en este contexto, hace referencia a otra cosa. Hace referencia al mundo como un sistema organizado, un sistema mundano, cuyos valores, cuyas ideas, cuyas filosofías, cuyas leyes, cuya ética van en contra de Dios y su evangelio. Eso es el mundo. Por eso el mundo se opone a Dios. Y hermanos queridos, podemos ver las leyes, ¿verdad? Nada más ver el telediario, leer el periódico, podemos ver las leyes que van en contra de Dios. Las leyes que se promueven en el día de hoy van en contra del diseño original que Dios creó para el matrimonio. Van en contra del diseño original que Dios diseñó para la familia. Esas leyes, filosofías, pensamientos, ética, atentan directamente contra Dios y su palabra. Ahora, el cristiano no ama, no debe amar las cosas del mundo, ya que se oponen a Dios, se oponen abiertamente a Dios, van en contra de las verdades del Evangelio bíblico. El hombre piadoso, el que está en Cristo, aquel que es nueva criatura en Cristo Jesús, no sigue la corriente de este mundo. Antes sí, vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Más bien el creyente, el piadoso, el justo, vive según los mandamientos del Señor revelados y expresados en este libro, en las Sagradas Escrituras. El hombre justo no se comporta como los malos. Somos diferentes. El hombre justo no pertenece al dominio de los malos. De hecho, recordar algo sumamente importante. El apóstol San Pablo escribe en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 13, dice el apóstol Pablo que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde?
al reino de su amado Hijo. Hermanos, antes estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo caído. Pero el Dios de la gloria, este Dios que es infinito en bondad, gracia y misericordia, en su soberanía absoluta, nos trasladó y nos ha colocado en el reino de Cristo. Ahora estamos en el reino de Cristo. Somos súbditos del Rey de Reyes y por tanto debemos acatar las leyes del Rey que es Cristo. Debemos vivir según la voluntad del Rey. Ya no puedes vivir como a ti te parezca mejor, según tus criterios personales. Debes acatar la ley, que es esta ley, la palabra de Dios, las Escrituras. Esta es la ley, la cual debemos caminar, andar y vivir. No apartemos nuestra vida de esta ley, esta santa ley, la palabra del Señor. El creyente lo que hace es someterse a la dirección de la palabra de Dios. El creyente se deleita en las Escrituras. Es un deleite poder leer, meditar y vivir conforme a la Biblia. Ese es un deleite para el creyente. Dice un comentarista lo siguiente: todos los que se deleitan en que hay un Dios han de deleitarse también en que hay una Biblia. Porque si te deleitas en Dios, pero no te deleitas en su palabra, pues no has conocido a Dios. No nos engañemos. El que se deleita en que hay un Dios vivo y verdadero, se deleita profundamente también en que hay una Biblia. Es la palabra de Dios. Por tanto, vemos de que el justo no vive conforme a los pecadores, se aparta del camino, de la conducta de estos impíos, y más bien, ¿qué hace el creyente? Se deleita en la ley de Dios. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tremendas palabras son estas. El término ley, sino que en la ley de Jehová, la palabra ley en el hebreo es Torah, y significa instrucción o enseñanza. Ahora, este vocablo hebreo, Torah, a veces en las Escrituras hace referencia simplemente a los 10 mandamientos, al decálogo. A veces hace referencia, al Pentateuco, a los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, los libros escritos por Moisés. Pero aquí, hermanos queridos, en este contexto del Salmo primero, la palabra ley, Torah, hace referencia a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Y hermanos queridos, Iglesia de Cristo, el estudio y práctica de la palabra de Dios es un deleite para el creyente. No solamente se deleita en leer la Biblia, no solamente se deleita en estudiar la Biblia, sino en vivir conforme a la Biblia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar aquí en el hebreo es muy interesante. Meditar no es simplemente leer la Biblia o pensar un poco en la Biblia, abarca mucho más en el hebreo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. La palabra meditar implica leer la Biblia y dialogar consigo mismo sobre las grandes cosas, sobre las grandes verdades que la Sagrada Escritura contiene y enseña, guardarlas en la mente y el corazón y experimentarlas en nuestra vida personal diaria. Eso es meditar en la ley de Dios. No solamente leer la Biblia. Los ateos también leen la Biblia. De hecho, hay teólogos que son ateos. Pero no viven la Biblia. Meditar es leer la Biblia, dialogar consigo mismo sobre las grandes verdades que la Biblia contiene y enseña. Y además implica guardarlas en el corazón y ponerla en práctica en nuestra vida personal. Es un término profundo meditar. No solamente pensar o leer, no. Ahora, hermano querido, pregúntate en esta mañana, ¿te deleitas en buscar a Dios en oración? ¿Te deleitas en meditar y profundizar en la palabra de Dios? ¿Te deleitas? ¿Te deleitas en vivir conforme a las Sagradas Escrituras? ¿O cuál es tu deleite?
¿En qué te deleitas, amado hermano? ¿En mirar cosas por internet? ¿En leer libros seculares? ¿En mirar coches? ¿En qué nos deleitamos, amados hermanos? ¿Te deleitas en buscar a Dios con todo tu corazón? ¿Te deleitas en meditar, leer, estudiar, profundizar en la palabra de Dios? ¿Es nuestro deleite vivir conforme a la voluntad de Dios? Porque, hermano querido, si este no es tu deleite, oiga bien, si este no es tu deleite, examina tu vida, examina tu corazón, porque este es el deleite de todo nacido de nuevo. Ahora, si tu deleite no es Dios, si tu deleite no es tener comunión con Dios y meditar en su palabra, examina tu corazón. Decía Juan Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos. Y si no está la palabra de Dios en nuestro corazón, si no está Cristo como el centro, estamos adorando a otras cosas. Tengamos cuidado, amados hermanos. Amada iglesia, necesitamos la palabra de Dios. Hoy en día vivimos, o mejor dicho, sí, vivimos en un mundo donde en el seno del cristianismo evangélico hay una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hay un analfabetismo bíblico que permea muchos lugares. Necesitamos volver a las Escrituras, volver a la palabra de Dios. No hay vida cristiana sin Biblia. No puedes vivir la vida cristiana al margen de la palabra de Dios. Es imposible. Necesitamos la Biblia. La Biblia, las Escrituras, recordemos de que son la máxima autoridad en la iglesia. No es el pastor, no es el diácono. La Biblia es Dios a través de su palabra, la máxima autoridad. La Biblia también es regla de fe y conducta. O sea, toda nuestra fe, todo nuestro cuerpo de doctrina debe estar fundamentado únicamente en la Biblia, no en libros. Aunque los libros de teología nos ayudan mucho, ¿verdad? Todo lo que vivimos, la forma de comportarnos, de vivir, debe estar acorde a lo que enseña la Biblia. Por eso la Biblia es regla de fe y conducta. La ley de Dios, amado hermano, es luz a nuestro entendimiento. Salmo 19, 105. La Biblia es espejo para nuestro conocimiento. Santiago 1:23. Es espada para nuestro conflicto. Efesios 6, 17. Es miel para nuestro deleite. Salmo 19:10. Es leche para nuestra nutrición. Primera de Pedro 2:2. La Biblia es carne para nuestro fortalecimiento espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Es martillo para nuestra obstinación. Jeremías 23, 29. La Biblia es oro para nuestro enriquecimiento espiritual. Todo lo que necesitamos es la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. ¿Saben por qué? Porque Cristo es suficiente. Y esta es la palabra de Cristo. Por eso es suficiente la Biblia. Es suficiente para conocer a Dios, es suficiente para conocer lo que Dios quiere de nosotros, es suficiente para poder vivir una vida que glorifique a nuestro Dios. Versículo 3 dice, hablando del justo, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado. Esta figura es interesante porque recordemos de que en tiempos bíblicos yo no conozco la tierra de Israel actualmente. Yo más bien lo que conozco por la Biblia y los libros es el Israel del siglo I o del siglo de la época de David, de aquella época. No sé cómo está Israel, no lo conozco. Pero sí conozco a través de las Escrituras, a través del estudio bíblico, que Palestina es una tierra árida en gran parte de ella. Es una tierra muy árida. Con lo que un árbol en el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo, es símbolo de bendición. Un árbol es símbolo de bendición. Estimado hermano, el justo es plantado por la gracia de Dios. Somos árboles plantados por la gracia de Dios.
Dice un comentarista que nosotros por naturaleza somos olivos silvestres. Somos olivos silvestres. Y recuerda, hermano, su estado, nuestro estado y nuestra condición. Estábamos inmersos en un ambiente de profunda sequedad. Nosotros, todos los que estamos aquí, estábamos antes de conocer al Señor. Estábamos en un ambiente de profunda sequedad, donde en lugar de dar fruto para el Señor, vivíamos para nuestro propio deleite personal y carnal. Éramos esclavos del pecado, viviendo para nuestros deseos pecaminosos, siendo enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero este Dios, en su gracia infinita, en su gracia sublime, nos buscó, nos llamó, nos salvó y ahora somos árbol plantado por este Dios soberano. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esta expresión, junto a corrientes de aguas, es una imagen que apunta a los recursos. Como el árbol bebe de la corriente, ¿verdad? Chupa del agua, así el creyente se nutre de la instrucción del Señor. Así el creyente se nutre de la palabra de Dios. Estas aguas representan no solamente la palabra de Dios, sino también los medios de gracias que el Señor nos provee. El justo es plantado junto a medios de gracias. Y de estos medios de gracia, hermanos queridos, el creyente saca provisión abundante para llevar fruto para la gloria del Señor. Dice un comentarista, los ríos del perdón y los ríos de la gracia, los ríos de las promesas y los ríos de la comunión con Cristo son fuentes de provisiones que no fallan nunca. Ahí encontramos, hermanos, esa provisión de Dios para nosotros, esos medios de gracia, como puede ser el perdón, su misma gracia, la palabra de Dios, las promesas de Dios, la comunión con Cristo. El creyente es presentado en esta parte de la Biblia como un árbol que tiene sus raíces en un arroyo y no es afectado por los periodos de sequedad. Y hermanos, sí es cierto que el creyente también pasa por momentos difíciles. Es cierto, ¿verdad? Cristo lo dijo, Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. En Hechos 14:22 se recogen unas palabras de Pablo que pronunció en un momento determinado. Y dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, no es una opción. Es una necesidad vital para el creyente atravesar por muchas tribulaciones. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El sufrimiento, el dolor es algo inherente a la vida cristiana. Forma parte de la vida cristiana. Hay muchos falsos maestros, hay payasos por ahí predicando un falso evangelio, diciendo ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Mentira, eso es una doctrina del diablo. Ven a Cristo y sufrirás. Ven a Cristo a tomar la cruz y a seguir las pisadas de Cristo. Este es el Evangelio, hermanos. No es un mensaje popular, ¿eh? No es un mensaje quizás atractivo para este mundo que se pierde, pero es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio que salva al más impío de los pecadores. El Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Cristo. Puedes pasar por tribulaciones profundas, por aflicciones, por tristeza incluso, dolor profundo en tu alma, pero permanecerás, hermano querido, aún en los momentos de prueba, porque Dios te sostiene. El Dios soberano te sostendrá aún en los momentos más difíciles. Y puedes pensar, ¿por dónde estás transitando en este tiempo? Son muchos los conflictos, ¿verdad? De todo tipo, de todos los colores. Conflictos, pruebas, tribulaciones, pero el Dios soberano. Hermanos, parece ser que la Iglesia ha olvidado que Dios es soberano. El Dios soberano que controla todas las cosas, que dirige todas las cosas, que controla la historia, es el Dios soberano. Él es quien quita reyes y pone reyes. Él está
absoluto control de todas las cosas, incluida tu vida, evidentemente. Estamos en las manos de este Dios omnipotente y soberano. Y aún las peores cosas que nos puedan pasar, este Dios que es infinito en sabiduría, las conduce, las guía en su providencia para nuestro bien espiritual y para su gloria. Es el Dios de la Biblia. Aún en los momentos de sequedad, hermano querido, darás fruto agradable para el Señor. Escucha lo que dice el Salmo 92, 12. Salmo 92, 12 al 14. Salmo 92, 12 al 14. Dice la Escritura, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Venga lo que venga, estaremos dando frutos para el Señor. Y otro texto sumamente interesante que es casi idéntico al Salmo 1, en Jeremías capítulo 17 y versículo 7. Notad lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Jeremías 17, 7 dice así la palabra de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Tremendo es esto. Aún en los momentos difíciles, si confías en el Señor, si estás firme en su palabra, aún en los momentos más complicados de tu vida, de tu experiencia personal, darás fruto agradable para la gloria de nuestro buen Dios. Ahora dice el Salmo 1 que estas hojas no caen. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae. Hermanos, hay muchos que profesan ser cristianos. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no han conocido a Dios. No han creído en el Evangelio de Cristo, pero profesan ser creyentes. Estos que profesan ser creyentes, que no han nacido de nuevo, no pueden dar fruto. Es imposible. Están secos, están muertos. Y un muerto no puede dar fruto. Pero hermanos queridos, si la palabra de Dios gobierna nuestras vidas, si la palabra de Dios gobierna nuestro corazón, algo que solamente el piadoso puede experimentar, este sí dará fruto para el Señor. Ahora, en los versículos 4 al 6, el Salmo presenta el camino y el destino de los impíos, de los pecadores. Dice así, versículo 4 al 6, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué contraste? En los versículos 1 al 3 vemos al justo que se aparta del pecado, que vive en santidad, que se deleita en la palabra de Dios, que es bendecido por Dios. Y aquí vemos al impío, todo lo contrario. Se compara aquí al impío con plantas muertas y sin raíces. Se compara con la paja, el tamo es la paja, que es fácilmente llevada por el viento. Dice Charles Spurgeon, el pastor bautista del siglo XIX, dice así Charles Spurgeon, aquí vemos su destino y condenación de estos impíos. La muerte los arrebatará con sus ráfagas terribles de fuego, en el cual serán totalmente consumidos. Hermanos, hermanas, los impíos, los malos, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen en cuenta a Dios, aquellos están muertos en delitos y pecados, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Ellos siguen la corriente de este mundo. A estos que se deleitan en el pecado, a estos les espera juicio, un terrible juicio.
aquellos que han vivido de espaldas a Dios, un día comparecerán ante el juez justo del universo, que es el Señor Jesucristo. ¿Saben para qué? Para ser juzgados y echados en el lago de fuego por toda la eternidad. Estos versículos finales describen el destino de los impíos en el juicio. Serán hallados culpables ante el Dios santo y justo. Qué terrible es esto. Qué terrible el camino y el carácter y el destino de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Ahora nosotros, ahora que estamos en Cristo, nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, antes vivíamos también revolcándonos en el pecado. Vivíamos según la ética de este mundo caído. Éramos hijos de ira, dice el apóstol Pablo. Andábamos en el consejo de los malos. Seguíamos el camino de los pecadores. Pero, amado hermano, aunque estábamos en ese camino perdido, en ese camino que lleva a la muerte, en ese camino desviado, recuerda lo que dice la Biblia. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nos hemos apartado del camino que lleva a la salvación. Vivíamos antes en ese camino torcido que lleva a la ruina espiritual. Pero vino Cristo. ¿Y para qué vino Cristo? Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Pero vino Cristo. Vino Cristo, el Salvador, el Rey de Reyes. Vino a buscarnos y a salvarnos. Y ahora en Cristo, pues, hemos sido salvos. Gracias a su obra redentora en esa gloriosa cruz del Calvario. Qué tremenda cruz del Calvario, amados hermanos. Dios mismo, Dios encarnado, Dios hecho hombre, muriendo tu muerte y mi muerte en la cruz del Calvario, siendo objeto de la ira del Padre en nuestro lugar, siendo clavado en la cruz. Gracias a su muerte expiatoria, nos dio redención, salvación, perdón de pecados, vida eterna, reconciliación con el Padre. Y ahora sí, hermanos, oiga bien, nosotros ahora sí somos bienaventurados. Ahora sí somos más que felices, somos dichosos, estamos satisfechos, estamos completos en Cristo, porque Cristo es suficiente. Estamos completos en Cristo. No te hace falta nada, amado hermano, amada hermana. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. No te hace falta nada. Estamos completos en Él. Y además, por si fuera poco, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su gracia, por todo lo que ha hecho por nosotros, sigue haciendo y aún hará, amados hermanos. Os invito a una lectura en el Evangelio según Mateo, capítulo 7. No se asusten, vamos a ir terminando, No se asusten. Hay muchos que se ponen en el púlpito y comienzan a predicar de chistes y tonterías y les aguantan. 7. Nosotros estamos abriendo las Escrituras para aprender de la palabra de Dios. ¿Sí? Mateo 7, versículos 13 y 14. Son palabras del Señor Jesucristo. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué tremenda enseñanza la de Cristo. Está profundamente relacionada con el Salmo 1. Habla de dos caminos. Dos caminos. Hermano, hermana, amigo, solo hay dos caminos. No hay más. Camino recto, camino desviado. Camino bueno, camino malo. Camino hacia la salvación, camino hacia el infierno eterno. Oiga bien, todos los que estamos aquí, todos los que puedan ver este sermón, todos estamos caminando, estamos transitando en algunos de estos dos caminos. Camino de muerte o camino de vida. Ahora, hermano, amigo, reflexiona. ¿En qué camino estás? ¿En qué camino estás transitando? No hay un tercer camino, hay dos caminos.
Todos los que estamos aquí, estamos en uno u otro. Examina tu corazón. ¿En qué camino estás? Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay que examinarse. Examinemos nuestro corazón. ¿En qué camino estamos? Examina tu vida. ¿Te deleitas en conocer a Dios? ¿Te deleitas en vivir conforme a su palabra? ¿Te deleitas en apartarte del pecado? ¿Te deleitas en vivir en santidad? Una pregunta interesante. ¿La gloria de Dios es tu deleite y tu máxima prioridad en tu vida? Si no es así, necesitas a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo urgentemente en arrepentimiento y fe, porque necesitarás salvación. Necesitas salvación. Si Dios y su palabra no es tu deleite, necesitas venir a los pies del Señor Jesucristo con un corazón arrepentido y en fe. Es interesante el versículo 6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Aquí la palabra conocer no significa que el Señor nos conozca, aunque es cierto, ¿no? El Señor es omnisciente y Él conoce todo acerca de usted y de mí. Conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. Él lo conoce todo de forma absoluta. Pero aquí conocer implica de que el Señor nos ama, que el Señor nos ha escogido, que somos salvos por su gracia y que le pertenecemos al Señor. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 2:19 las siguientes palabras. Conoce el Señor a los que son suyos. Conocer aquí tiene que ver con salvación. ¿Os acordáis de ese episodio tan conocido en Mateo capítulo 7, versículo 23, donde se dirigen al Señor algunos impíos en el juicio diciendo, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre hicimos muchos milagros, etcétera, etcétera. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Nunca os conocí. Nunca fueron salvos. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, aquí conocer, el que el Señor nos conozca, no significa que solamente conoce todos nosotros, que es cierto, sino que el Señor conoce a sus redimidos, a su pueblo, a los escogidos por pura y sublime gracia. Ahora es importante saber que los impíos, aquellos que viven de espaldas a Dios, los que no han creído en Cristo y su Evangelio, un día se presentarán ante Cristo. Recordemos de que el Dios vivo, en su soberanía, ha determinado un día concreto para juzgar a la humanidad. Escucha lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 al 31. Lo leo yo, no hace falta que lo busquen. Dice así, Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que es Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día concreto determinado por Dios para juzgar a la humanidad. Por aquel varón que es Cristo. Según Juan 5, el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo, de forma que Cristo es el juez que va a presidir todos los juicios escatológicos. Toda la humanidad, todos nosotros, un día compareceremos ante este Cristo de gloria. La iglesia no va a ser condenada, es evidente. Va a ser galardonada o no. Pero compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice Pablo. En 2 Corintios 5, en Romanos 14. Compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas a Dios. Aún de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca daremos cuentas al Señor Jesucristo. Temamos, hermanos, temamos, seamos reverentes al Señor y su palabra. Los malos, los impíos, los que han rechazado a Cristo y su Evangelio, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1, versículos 8 y 9, sufrirán pena de eterna perdición. Por tanto, si alguien nos ve, si alguien de aquí no tiene a Cristo, escucha esas palabras. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7.
Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. El impío va por camino de muerte. Deje el impío su camino y venga a Cristo, que es el único camino vivo y verdadero. Juan 14, 6. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es interesante de que ningún fundador de ninguna religión dijo jamás semejantes palabras. Ni Buda, ni Mahoma, ni otros. Buda dijo a sus discípulos: busquen la verdad porque yo aún no la he encontrado. Pero Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino vivo y verdadero es Cristo. Solo a través de Cristo hay vida. Solo a través de Cristo podemos ir al Padre y hallar la vida eterna, la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Solus Christus. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Déjele impío su camino y venga a los pies de Cristo, reconociendo su pecado, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. Dice un comentarista: al cantar estos versículos del Salmo 1 y orar sobre ellos, dejémonos poseer de un santo temor de la porción del malvado y de una santa diligencia en presentarnos a Dios aprobados en todo, y busquemos su favor de todo corazón. Y para concluir, amados hermanos, el Salmo primero debe llevarnos a nosotros, a los cristianos, a vivir una vida de comunión más profunda con Cristo. Hermanos, cristianismo, evangelio es vida con Cristo. Una relación personal con Cristo. Necesitamos más que nunca, amada iglesia, cultivar una relación de comunión profunda con Cristo. Vivir en santidad. Este salmo debe llevarnos a vivir una vida de santidad. Debe llevarnos a dedicar tiempo a buscar al Señor, a leer la Biblia, a meditar en la palabra, estudiar la Biblia, deleitarnos en las grandes verdades que la palabra de Dios contiene, en sus tremendas promesas, y vivir en armonía con su palabra, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor.